Cordial saludo para todos, espero estén muy bien. En este video vamos a abordar el tema de la retención en la fuente sobre ingresos laborales en lo que respecta al procedimiento número 2 de retención en la fuente contemplado en el artículo 386 del Estatuto Tributario. En esta norma se señala fundamentalmente que los empleadores podrán aplicar o optar por el procedimiento 2 de retención en la fuente. Es decir, está dando a entender que es el empleador quien escoge el método o el procedimiento de retención que quiere aplicar a los pagos laborales. Hay una consideración previa y es que este procedimiento 2 está establecido para los ingresos laborales propiamente dichos. El procedimiento uno que se veía en el artículo 385 sí está dispuesto, digamos, también para las rentas que no provengan de una relación laboral, tales como las compensaciones de servicios personales y el tema de honorarios, comisiones, servicios y en general esas compensaciones de servicios personales, en tanto la persona acredite no solicitar costos y deducciones imputables en su declaración de renta asociados a los ingresos. Este procedimiento número 2, entonces, insisto, está dispuesto solo para el tema de ingresos propiamente laborales y esa escogencia del empleador, pues la aplicación de uno de los dos métodos. En este caso, nos va a decir el artículo 386 del Estatuto Tributario, el cual les invito a leer detalladamente, que a los pagos gravables que se determinen con base en la norma tributaria y aplicando las diferentes minoraciones permitidas en el ordenamiento, se aplica un porcentaje fijo de retención en la fuente. Eso implica que hay que hacer una depuración de los ingresos para establecer la parte gravable de esos ingresos, lo que la norma llama el pago gravable, que sea diferente a cesantías e intereses a las cesantías. Por lo tanto, se toman los ingresos del empleado en su totalidad, todo lo que perciba de la relación laboral por concepto de salarios, prestaciones diferentes a las cesantías y a los intereses, incluida la prima, que aquí sí se incluye, va a integrar esa base de depuración. No ocurre lo mismo que en el procedimiento uno, que el artículo 385 señala que la prima se depura por aparte, sino que en el procedimiento 2 la prima sí se integra, la prima, hablando pues de la prima mínima legal de servicios en el sector privado o de Navidad del sector público, sí se integra a la depuración de los salarios, de los ingresos, perdón. Entonces, otros pagos también que pueda recibir el trabajador propios de su relación laboral, tales como primas extralegales, bonificaciones o pagos que no constituyan salario, en fin, todos los ingresos que perciba de la vinculación laboral se van a tener en cuenta en el cálculo, en la depuración de la base gravable. ¿Sí? Lo único que no se va a considerar entonces son las cesantías y los intereses sobre las cesantías. Y a esa base que se haya o que se determina, se le va a aplicar un porcentaje fijo de retención que se va a calcular pues con base en la tabla. Esta es la primera idea entonces fundamental, y es que en el procedimiento 2 vamos a tener el cálculo de un porcentaje fijo de retención. Ese porcentaje fijo de retención señala la norma del 386 que se calcula por parte del empleador en los meses de junio y diciembre de cada año. Solo en junio y diciembre de cada año. Esos son los dos meses establecidos por el legislador para hacer el cálculo del porcentaje fijo de retención. Y ese porcentaje que se calcula en esos meses, en junio y en diciembre, se aplica al ingreso gravable del trabajador durante los 6 meses siguientes a aquel en el que se efectúa el cálculo. ¿Qué quiere decir ello? Que ese porcentaje va a tener una vigencia de 6 meses y se va a aplicar a todos los pagos gravables de los 6 meses siguientes. Eso implica también que durante esos 6 meses, en cada mes, hay que hacer la depuración del salario y del ingreso laboral con base en la norma y en la técnica tributaria que se dispone, disminuyendo pues las bases y las minoraciones y los beneficios a los que tenga derecho, y sobre la base de retención determinada en cada mes se va a someter al porcentaje fijo calculado en el mes de junio o diciembre, pues según corresponda. Eso es muy importante considerarlo. Y ese porcentaje siempre se va a aplicar, aún en los meses en que por alguna eventualidad el ingreso o el pago gravable
llega a estar por debajo de las 95 VTs, que es el primer intervalo en el que inicia la tabla, la tarifa pues del artículo 383. Ese porcentaje fijo de retención hallado, determinado en junio y diciembre, siempre se va a aplicar a los pagos grabables de cada mes subsiguiente en el periodo de 6 meses posteriores al cálculo. Bueno, y para calcular entonces el porcentaje fijo de retención, ¿cómo se determina? La misma norma, seguimos enmarcados en el mismo artículo 386, pues va a señalar que se debe tomar los ingresos, la sumatoria de todos los ingresos que reciba el trabajador de manera directa o indirecta en los 12 meses anteriores al mes en el que se efectúa el cálculo. Quiere decir eso, que si el cálculo se hace en junio de X año, se van a tomar los ingresos de los 12 meses anteriores a ese junio. Sí, eso quiere decir mm, junio del año anterior hasta mayo del año en el que se va a hacer el cálculo. Si el cálculo se hace en el mes de diciembre, los ingresos a tomar serán los comprendidos entre diciembre del año anterior hasta noviembre del presente año en el que se va a hacer el cálculo. Son los 12 meses anteriores a los ingresos de los 12 meses anteriores a aquel en que se efectúa el cálculo, ¿sí? Anteriores al mes en el que se va a efectuar el cálculo. Si el trabajador tiene menos de 12 meses trabajando, pues simplemente se toman los ingresos de esos meses anteriores, ¿cierto? Si lleva 2 meses, 3 meses, 6 meses, pues vamos a tomar los ingresos de esos 2, 3, 6 meses, ¿cierto? De lo que lleve trabajando. Si lleva 12 meses trabajando o más, vamos a tomar los ingresos de los 12 meses anteriores al mes en el que se efectúa el cálculo. Por supuesto, excluyendo, como decíamos, lo que tiene que ver con las cesantías y los intereses a las cesantías. A esos ingresos le vamos a restar los ingresos no constitutivos de renta u otros ingresos exceptuados que también puedan haber. Vamos a restar el tema de las deducciones que contempla el artículo 387, el tema de dependientes económicos, los pagos por salud o los pagos por intereses en préstamos de vivienda. Vamos a poder restar también las rentas exentas a las que tenga derecho el trabajador, mm, aquellas que que aportes a pensiones voluntarias o ahorros en cuentas para el fomento de la construcción de los artículos 126 raya 1 y 126 raya 4 del Estatuto Tributario, o las rentas propiamente dichas exentas de trabajo del artículo 206, donde están las indemnizaciones por protección a la maternidad, indemnizaciones por accidentes de trabajo, algunos excesos de salario en miembros de la fuerza pública, mm, algunos gastos de representación de profesores, de universidades oficiales y de jueces y magistrados. Bueno, en fin, los del artículo 206 pueden restar como rentas exentas y eso nos va a dar un ingreso gravable, el cual vamos a dividir por 13 o entre 13 para establecer el ingreso laboral gravable promedio mensual, con el cual nos vamos a ir a la tabla del artículo 383 y de esa manera determinar el porcentaje fijo de retención que corresponde a ese trabajador. Vamos entonces a visualizar estos planteamientos y estas disposiciones del artículo 386 en un caso práctico, a llevarlo a la práctica. Dice el ejemplo: un empleado devenga en 2025 o devengaba un salario fijo mensual de 8 millones de pesos. En 2026 devenga un salario fijo mensual de 9 millones de pesos. Es un trabajador que tiene dependientes económicos, acredita, hace entrega de los respectivos certificados, piensa si tiene hijos menores de edad, entonces los registros civiles, o si es alguno de los dependientes económicos por dependencia económica o porque se encuentra en algún estado de discapacidad física, pues con las reglas del artículo 387 y la reglamentación, pues entonces puede acceder a este beneficio de la deducción por dependientes económicos. Y a la vez nos dice que tiene ahorros o hace ahorros voluntarios a cuentas AFC por 500.000 pesos, que también pues le da como el derecho a tomar eso o a tratarlo como una renta exenta. Bueno, entonces, con estos planteamientos básicos nos dicen, vamos a calcular el porcentaje fijo de retención en junio de 2026, ¿cierto? Ahora en junio, en el próximo junio de 2026, vamos a calcular ese porcentaje fijo de retención, que como decíamos, es un porcentaje que va a estar vigente para los 6 meses siguientes, es decir, de julio a diciembre de 2026.
es el porcentaje que se va a aplicar a cada uno de los ingresos grabables de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026. Entonces vamos a hacer ese primer cálculo y ya después miramos cómo se hace el cálculo en julio, por poner pues el ejemplo, ¿cierto? Pero la primera solución que vamos a hacer es calcular el porcentaje fijo de retención. Entonces vamos a hacer el cálculo del porcentaje fijo de retención en junio de 2026. Entonces, recordemos que como dice la norma, vamos a tomar los ingresos laborales que haya tenido el trabajador en los 12 meses anteriores. Eso quiere decir ingresos de los 12 meses anteriores nos estaría dando algo así como los ingresos entre junio de 2025 hasta mayo de 2026. Los ingresos de los 12 meses anteriores a aquel en el que se efectúa el cálculo. Los 12 meses anteriores a junio de 2026 es junio de 2025 hasta mayo de 2026. Y vamos a tomar los ingresos que esa persona haya recibido durante ese periodo de tiempo. ¿Qué ingresos recibió ahí? Pues entonces, de acuerdo con con el planteamiento del ejercicio, recibió los salarios de junio 2025 a mayo 2026. Esos ingresos, vamos a hacerlo así como uno a uno, devengaba 8 millones, ¿cierto? 8 millones en 2025 cada mes, lo que en total equivale a 7 meses de salario en 2025. Y también los salarios de enero 2026 a mayo 2026. Disculpen que tengo aquí una inconsistencia. Aquí es diciembre 2025, ¿cierto? Que ahí cambia el salario. De junio de 2025 a diciembre de 2025 va a recibir 8 millones de pesos mensuales, en total 56 millones de pesos. Y ahora sí, salarios de enero de 2026 a mayo de 2026, periodo en el cual devengaba 9 millones de pesos mensuales por 5. Aquí están 7 meses de 2025, 5 meses de 2026, quiere decir que en salarios tiene 101 millones de pesos. Pero además, si sumamos a esto las prestaciones sociales legales que se supone reconoce, reconocen todas las empresas a sus empleados de acuerdo con las normas legales y dentro de la oportunidad legal, pues él aquí también recibió una prima de servicios en diciembre de 2025 que asumimos que, que la empresa pues la reconoce ese tipo de prestaciones desde la aplicación de las normas laborales, entonces sería 4 millones de pesos, en razón de que devengaba 8 millones de pesos en 2025. Por lo tanto, la prima de diciembre equivale a la mitad del salario. Lo mismo, la prima de servicios en junio de 2025. Lo hice al revés, pero el orden de los factores no altera el resultado, como se dice por ahí, ¿cierto? 4 millones de pesos. Además, digamos que él recibió de manera efectiva los intereses a las cesantías en ese periodo de tiempo sobre la prestación social a la que tenía derecho proveniente de 2025. Si devengaba 8 millones de pesos, se supone que las cesantías es un mes de salario, es decir, 8 millones, por lo tanto, los intereses a las cesantías serán el 12% de eso, ¿cierto? 960.000 pesos. Bueno, más o menos ahí como para que nos vayan dando el ejercicio y miremos la cantidad de ingresos que va teniendo el trabajador en ese periodo de tiempo. Listo. Estos, digamos que son los ingresos, total ingresos devengados por el trabajador en ese periodo de tiempo, en los 12 meses anteriores. 12 meses de salario, el mes de prima y digamos pues que los intereses de las cesantías. Esto es la totalidad de los ingresos recibidos por el trabajador en los 12 meses anteriores. Ya sabemos que la norma nos lleva a exceptuar el tema de los intereses de las cesantías, entonces vamos a exceptuarlo. Intereses a las cesantías
con ingreso exceptuado, 960.000, y vamos a restar también seguido lo que la norma considera un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Dos específicamente, los aportes obligatorios a salud y los aportes obligatorios a pensiones, ¿cierto? Es más, si quisiéramos desagregarlo un tanto, diríamos los aportes obligatorios a salud de 2025, los aportes obligatorios a pensiones de 2025, dada pues puede ser igual, pero aquí pues para que nos quede como muy desagregado el ejercicio, para no hacerlo desde la totalidad, sería lo mismo. Entonces aquí diremos, bueno, los aportes obligatorios a salud sería, esta es la base sobre los salarios del 2025 del 4%, lo mismo por el 5%, y de 2026, pues los respectivos salarios de 2026, esto por el 4% de deducción de salud, y esos salarios de 2026 por el 5% con el aporte de solidaridad pensional, 2.250.000 de aporte de pensiones. Y eso aquí nos estaría dando los ingresos netos, llamémoslo ingresos netos, que serán estos ingresos totales que reciben los 12 meses anteriores, menos estos intereses que están exceptuados, menos estos aportes obligatorios a la seguridad social considerados no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, 99.910.000 de ingreso neto. Y como recordamos, la norma nos permite entonces restar, después de a esos ingresos netos, las deducciones contenidas en el artículo 387, que allá van a aparecer pues entonces la deducción por dependientes económicos, la deducción por pagos a salud y la deducción por intereses en préstamos de vivienda. En el caso que estamos planteando aquí, el empleado solamente tiene derecho a la deducción por dependientes económicos. Vamos a aplicar esa deducción, dependientes económicos. Y si recordamos, la deducción por dependientes económicos, señala la norma, equivale al 10% del ingreso del trabajador, ¿cierto? 10% del ingreso del trabajador, en nuestro caso sería estos ingresos por el 10%, 10.996.000, ¿cierto? En el periodo del año, de esos 12 meses. Pero también debemos recordar que la norma establece un límite para esa deducción por dependientes, y es un límite de 32 VTs mensuales. Vamos a aplicar ese límite, no, asumiendo que estamos en una VT de 52.374 por 32 VTs por un periodo de 12 meses que estamos aplicando aquí esta depuración, nos está dando un límite de 20.112.000. Ese es el límite en los 12 meses. Y yo estoy calculando el 10%. Quiere decir que estoy dentro del límite y voy a poder deducir 10.996.000 o tomarle como deducción 10.996.000. Como repito, no tiene más deducciones en el caso planteado, entonces vamos a proceder a restarle lo que él pueda disminuir como rentas exentas. Y como rentas exentas nos están diciendo que tiene o que hace aportes o ahorros en cuentas AFC. Por ejemplo, nos están diciendo que él ahorra 500.000 pesos mensuales, ¿cierto? 500.000 pesos mensuales, asumamos que son 500.000 pesos durante los 12 meses, entonces, como quien dice, 500.000 pesos por los 12 meses, 6 millones, ¿cierto? 6 millones de ahorro programado en cuentas AFC. Como sabemos, en los términos de los artículos 126 raya 1 y 126 raya 4, esa renta exenta tiene un límite del 30%, sumados los ahorros por voluntarios de pensiones y los ahorros en cuentas AFC, no pueden exceder el 30% del ingreso laboral o ingreso tributario del trabajador, ¿cierto? Y en todo caso hasta 2.800 veces en el año.
Aquí estamos pues dentro de ese límite del 30% del ingreso laboral de la persona, por lo cual diríamos que puede restarlos. Vamos a calcular aquí entonces la parte gravable hasta ahí, que va a ser que va a ser la base para calcular el 25% de renta exenta. Vamos a llamarlo subtotal ingreso gravable, que va a ser este ingreso neto menos las deducciones a las que tenga derecho el trabajador, menos las rentas exentas a las que pueda acceder, para nuestro caso, 82.914. Y este 82.914 es la base para calcular el 25% de renta exenta a la cual tienen derecho los empleados en los términos del numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Si recordamos, esa renta exenta también tiene un límite de 790 VTs en el año, 790 VTs, vamos a hacer el cálculo aquí, son 41 millones de pesos, ¿cierto? Es decir, que estamos dentro del límite y podemos restar todo. Bueno, muy bien. Ahora, recordemos que también las normas tributarias nos limitan la solicitud de deducciones y de rentas exentas, y ese límite equivale al 40%. Hay un primer límite que dice el 40% del ingreso neto. Vamos a hacer ese control. Vamos a mirar hasta este momento cuánto nos suman las deducciones más las rentas exentas. Eh, Tenemos que las deducciones y las rentas exentas nos están sumando hasta este momento 37.724.500. ¿Cierto? Deducciones más las rentas exentas que tengamos imputadas o solicitadas, 37.724. Y el límite que nos establece la norma es un primer límite, digamos límite uno es el 40% de los ingresos netos. 40% de los ingresos netos. Entonces, los ingresos netos los tenemos por aquí calculados, 99.910 por el 40%, me da un límite de 39.964. Y voy a poner también un límite 2 que nos ponen las normas, que son 1.340 VTs en el año. 1.340 VTs equivalen a, vamos a ponerlo simplemente para ubicarlo y recordarlo, 70.181. Es decir, que el límite inicial en el que deberíamos quedarnos para limitar la sumatoria de las deducciones y las rentas exentas es 39.984, pero yo las tengo en 37.724.500. Quiere decir que estoy por debajo de esos límites o de esa limitación que me pone la norma tributaria. Por lo tanto, ya puedo establecer aquí la base de retención. Si superara ese límite del 40% o de los 1.340 VTs, pues entonces me tocaría hacer unas disminuciones en los beneficios, ¿cierto? De tal manera que mis deducciones y mis rentas exentas no sobrepasen el 40% del ingreso neto, o en todo caso 1.340 VTs, pues si llega a ser superior a esos 1.340 VTs. Entonces, una base aquí, digamos una base de retención, por llamarlo de alguna manera, de 62.185.500. ¿Cierto? 62.185.500. Esa es la base, digamos, o el pago gravable, mejor, ¿cierto? Esos son los ingresos gravables de los 12 meses anteriores correspondientes a ese trabajador. ¿Qué nos dice la norma? Dice, bueno, coja ese pago gravable y divídalo por 13. Divídalo por 13 para calcular el ingreso laboral gravable promedio mensual. Esto dividido 13. ¿Por qué por 13? Porque recordemos que de los ingresos, en la sumatoria de los ingresos totales, además de los 12 meses de salarios, estamos incluyendo un mes adicional de prima, ¿cierto? 12 meses de salario más un mes adicional de prima. Por eso, la norma nos dice, pues divida por 13, ¿cierto? Divida por 13 para calcular el ingreso gravable promedio mensual. Bueno, y si el trabajador lleva menos de 12 meses trabajando, llevaba 4 meses y tomamos los ingresos de esos 4 meses,
Pues entonces aquí dividimos por 4, ¿cierto? Dividimos por 4. Con lo cual quiero decir que a la luz del artículo 386, si el trabajador tiene 12 meses laborando o más, dividimos el ingreso promedio, el pago gravable por 13. Si el trabajador lleva menos de 12 meses laborando, entonces tomamos los ingresos de ese periodo, de esos meses que lleve trabajando, y aquí para calcular el ingreso laborable gravable promedio mensual, vamos a dividir por ese número de meses que lleve trabajando. ¿Sí? Es lo que dice la norma, pues, tributaria. Ahora, con esta, con este ingreso laboral gravable promedio mensual, entonces nos vamos para la tabla. Vamos a ubicar ese ingreso gravable promedio en la tabla, ¿cierto? Entonces esto vamos a expresarlo en VTs. Expresado en VTs equivale, esto dividido 52.374, que es la VT de este año 2026, equivale a 91.33 VTs, ¿cierto? 91.33 VTs. Con lo cual estamos en una situación. ¿Cuál es la situación? Pues que recordemos que la, el primer intervalo de la tabla en el artículo 383 nos lleva a señalar que la tarifa para 91 VTs, de 0 a 95 VTs, es 0%. Con lo cual, para este trabajador, ¿cierto? Para este trabajador, el porcentaje fijo de retención será del 0%, ¿cierto? 0%. Es decir, que a los pagos gravables de ese señor no se le van a aplicar, no se le va a aplicar porcentaje de retención. No tiene derecho a porcentaje de retención. Ahora, ¿qué pasa si nos diera ahí un porcentaje de retención, ¿cierto? Un porcentaje de retención mayor. Por ejemplo, que no tuviera cuentas, ahorros en cuentas AFC. Quitemos el ahorro en cuentas AFC para que lo visualicemos, ¿cierto? Supongamos que él no tiene ahorros en cuentas AFC, que esta minoración no existe, ¿cierto? No la puede solicitar. Entonces, ahí sí, ahí sí habría una consideración adicional, porque entonces ya sí supera digamos, ya supera la base, ¿sí? O el primer intervalo mejor de la tabla, ya se pasa a 95.94 VTs y según la disposición del artículo 383, para un rango entre superior a 95 pesos VTs, entre 95 y 150 VTs, hay una tarifa marginal del 19% y la forma de calcular la retención es a ese ingreso expresado en VTs le restamos 95 VTs y lo multiplicamos por el 19%. Entonces, aplicaríamos eso, asumamos que ese trabajador no tiene cuentas AFC, con lo cual la base de retención sería 97.94. Según la norma le vamos a quitar 95 VTs. Disculpen, esto le quitamos 95 VTs y a eso que nos queda le aplicamos el 19%. Esto por 19.56, ¿cierto? Esto digamos que sería el impuesto o la retención en VTs. Listo. ¿Y ahora cómo vamos a calcular el porcentaje? Entonces, miren que ya tenemos dos bases. Tenemos esto que sería la retención en VT y esto que sería la base, digamos, la base gravable o el pago gravable expresado en VT, ¿cierto? Entonces, el porcentaje fijo de retención lo vamos a calcular de la siguiente manera. El valor obtenido, la rete fuente, ¿cierto? La rete fuente dividido la base y eso lo multiplicamos por 100 para convertirlo en porcentaje. Es decir, esta retención obtenida dividido esta base en VTs y me da un porcentaje de retención equivalente al 0.57%. Este 0.57% es el dato que nos interesa
Este es el porcentaje fijo de retención que hemos calculado, ¿sí? Que hemos calculado, aquí es que hemos calculado, y este porcentaje fijo de retención, este es el porcentaje fijo de retención aplicable, ¿cierto? Con vigencia en los 6 meses siguientes, a los pagos grabables de los 6 meses siguientes, ¿sí? De los 6 meses siguientes. Este es el porcentaje fijo de retención. Bueno, ahora el ejercicio nos dice, bueno, y suponga entonces que hacer el cálculo del que lo que se debe retener en julio, ¿cierto? En julio de 2026. ¿Cómo sería? ¿Cuánto hay que retener? ¿Cierto? Valor a retener en julio de 2026. Entonces, digamos, sencillo, cogemos el ingreso del mes, es hacer la depuración del mes, con base en las normas tributarias que nos dicen depure el ingreso del mes. Entonces, el salario en ese mes de julio, ¿cierto? El salario en este mes de julio es 9 millones de pesos, que es lo que se gana ese señor, 9 millones de pesos. No tiene otros ingresos. Si tuviera otros ingresos, los sumaríamos ahí. Si tuviera, por ejemplo, prima de servicios, la sumaríamos ahí. Voy a denunciarlo para que nos quede prima de servicios. Aquí no hay, pues en julio no hay, pero si tuviera la prima de servicios, ahí se incluiría, no se depura aparte, se incluye ahí dentro del ingreso. Total ingresos, 9 millones. A esto le restamos en la misma depuración, menos los ingresos no constituidos de renta ni de ganancia ocasional, el aporte obligatorio a salud y el aporte obligatorio a pensiones, incluido la solidaridad pensional. Esto aquí me daría los ingresos netos en una suma de 8.190.000. A estos ingresos netos le restamos las deducciones, dice que tiene dependientes. Aquí hay una consideración importante y es el parágrafo, primero, este parágrafo primero del artículo 387, que dice, cuando se trata del procedimiento de retención número 2, el valor que sea procedente a disminuir mensualmente de deducciones, ¿cierto? El valor que sea procedente a disminuir mensualmente por concepto de deducciones, determinado en la forma señalada en el presente artículo, se tendrá en cuenta tanto para calcular el porcentaje fijo de retención semestral como para determinar la base sometida a retención. ¿Sí? El valor que sea procedente a disminuir mensualmente determinado se tendrá en cuenta tanto para calcular el porcentaje fijo de retención como para determinar la base sometida a retención. Es decir, lo que nos está diciendo es, nos va a afectar o podemos afectarlo, utilizarlo para afectar tanto el cálculo del porcentaje fijo de retención como para determinar la base de retención, ¿cierto? La base de retención. Entonces, por eso es que lo podemos tomar aquí. ¿Cuánto es la deducción por dependientes? Ya hemos dicho que es el 10% del ingreso, ¿cierto? Del ingreso laboral y está limitado a 32 VTs al mes. Aquí estamos pues dentro del límite, simplemente lo voy a poner aquí para probarlo. Esto por 32 VTs es 1.675.000, es decir, que estamos muy bien. A esto le restamos las rentas exentas, ¿cierto? ¿Cierto? Rentas exentas. Voy a poner la renta exenta del ahorro en cuentas AFS para mostrarles una situación que por eso es que fue que lo puse así como muy, muy al margen. Ahorro en cuentas AFC, había dicho que era 500.000 pesos mensuales.
Aquí me da la base para calcular el 25% de renta exenta, lo llamamos subtotal ingreso gravable, que será este ingreso neto menos los dependientes, menos las rentas exentas que tengan hasta ahí, que tenga hasta ahí, 6.790.000. Y esta es la base para calcular el 25% de renta exenta, me da 1.697.500. Voy a mirar aquí la verificación de las deducciones más las rentas exentas. Permítame, yo me traigo las deducciones más las rentas exentas, deducciones, rentas exentas, me da 3.097.500. En este ejemplo, el límite uno, que es el 40% del ingreso neto, este es el ingreso neto por el 40%, 8.190.000 por el 40% es 3.276.000. Y este límite 2, que son 1.340 VTs, pues ya 1.340 tengo que llevarlo a 12, ¿cierto? A dividirlo, dividirlo entre 12 para que me dé ya el valor de un mes, porque 1.340 es en el año, en un periodo de 12 meses. En un mes serán 5.848.000. Si se fijan, yo estoy dentro del límite, mis deducciones son 3.097.500 y el límite del que tengo que enfocarme es 3.276.000. Es decir, estoy muy bien en los valores, no estoy excediendo, por lo tanto, puedo ya obtener mi base de retención. Mi base de retención, que en este ejemplo es 5.092.500. 5.092.500. Miren una situación. Si yo llevo esto a VTs, expresado en VTs, me da las 97 VTs. ¿Qué voy a hacer yo? Yo ya no me voy a ir a la tabla a aplicarle el porcentaje como hacíamos, eh, como se hace en el procedimiento uno, ¿cierto? En el artículo 385, uno toma la base de retención y se va a calcular el porcentaje o a ubicar el porcentaje en la tabla, ¿cierto? Y a establecer el procedimiento allá. Aquí simplemente voy a esta base de retención, le voy a aplicar el porcentaje fijo de retención, ¿cierto? Porcentaje fijo de retención, que habíamos dicho que ese porcentaje ya calculado en junio anterior es del 0.57%, del 0.57%. Y simplemente cojo la base, le aplico ese porcentaje que ya había calculado y este es el valor a retener o el valor de la retención en la fuente, 29.071. 29.071. Siempre a esos 6 meses siguientes al cálculo del porcentaje, esta base depurada de retención en la fuente, a esta base de depuración, con todas las normas y con todos los beneficios que puedan restarse y todas las minoraciones que puedan restarse, llegada a la base de retención, no se ubica en la tabla, sino que se le aplica el porcentaje fijo de retención obtenido en en cada uno de los meses de junio o diciembre. Ese porcentaje siempre se va a aplicar al pago gravable de los 6 meses siguientes. Y este es el procedimiento número 2. Así cada mes se hace la depuración del ingreso de cada mes, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, que hay prima de servicios también. La prima se incluye, se suma al salario y a los otros ingresos que recibe en diciembre. Se hace toda la depuración con base en las normas tributarias, se obtiene la base de retención y esa base de retención se le aplica el porcentaje fijo de retención. Y una consideración final. Aún cuando esa base llegue a ser inferior de 95 BTs, se le aplica el porcentaje fijo de retención, porque ese porcentaje es fijo para los 6 meses siguientes y se aplica a la base de retención de esos 6 meses. Muy bien, espero que haya sido clara la explicación, que quede claro el tema. Eh,
Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.